Tengo que enseñarte una cosa. Mira, las empresas españolas alcanzaron casi 7.000 quiebras en 2024, un 26% más, y es el nivel más elevado en una década. Emprender y no morir en el intento. ¿Por qué el 90% de las empresas que se crean en España no llegan a los 3 años? Dice la estadística que si tienes una empresa o emprendimiento, lo más probable es que fracases. Pero antes de aceptar esto como si fuese una especie de lotería que te puede tocar o no, vamos a investigar por qué fracasan las empresas y qué puedes hacer para evitarlo. No sé en qué fase estás de tu emprendimiento, déjamelo en los comentarios porque será muy interesante de leer. Estés en la fase que estés, tanto si acabas de emprender y aún no eres autónomo o si tienes una gran empresa, el no quebrar es algo clave. En mi caso tengo 2 empresas y esto es algo que me preocupa. Hay que hacerlas crecer, sí, pero sobre todo hay que intentar que no se mueran al final del día, ya que lo más importante es mantenerse vivo. Mira, he salido a revisar un poco cuáles son los negocios que han cerrado por aquí en el barrio de al lado de la oficina y te enseño. Esto es lo que se ve en la calle, pero ¿qué dicen los números? A ver, he estado revisando las fuentes y dicen datos ligeramente diferentes, pero así, a modo de resumen, te cuento. En España, el 77% de las empresas sobreviven el primer año y tras 5 años sobreviven solo el 44%. Esto es un dato parecido más o menos al promedio de la OCDE y de Estados Unidos, que están en torno al 80 en el primer año y el 50 a los 5 años. Ahora bien, el tema se pone interesante cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, ya que solo el 29% de las empresas sobreviven al 5.º año en España. En Italia sería el 38% y en Portugal el 39%, es decir, que hay una diferencia de 10 puntos. Otro dato también que me ha parecido súper interesante es que la tasa de nacimiento de nuevas empresas en España es del 9% y en Lituania del 19%, mientras que en Portugal es casi del 17%. Y sí, el lugar donde estás importa en el momento de emprender. El entorno, la legislación y la carga impositiva son cruciales, sobre todo en los primeros años que eres más frágil. Pero ahí poco podemos hacer, ya que esas son las reglas del juego, y aunque no sean justas o no favorezcan al crecimiento empresarial, son lo que son y, como siempre digo, céntrate en lo que tú puedes solucionar o donde tú puedes hacer algo. Así que aquí lo más importante es explorar los factores que están en tu mano como empresario o emprendedor para que tu proyecto o empresa no muera. Y es que investigando las principales razones del fracaso de las empresas me he encontrado con 4. Primero de todo son los problemas de liquidez. Y es que la caja es lo más importante. Puedes estar facturando pero cobrar tarde y no poder hacer frente a los pagos inmediatos o a las nóminas. Este es un factor que hay que tener muy presente, ya que tu P&G puede indicar beneficios, pero tú no ves el dinero en la cuenta. Esto sobre todo ocurre en empresas B2B, que suelen cobrar a 60 o 90 días y a 30 casi en el mejor de los casos. Aunque los problemas de caja tampoco es que sean exclusivos de empresas B2B, también son presentes en empresas B2C. Te pongo ejemplos de mis empresas. Por un lado, tengo una empresa que ofrecemos servicios de bienestar corporativo a otras empresas. Es un negocio B2B, por lo que tenemos que tener en cuenta que cobraremos a 60 días en la mayoría de los contratos, pero cada mes tenemos que pagar a nuestros empleados. Por otro lado, tengo otra empresa que tiene varias clínicas de fisioterapia y aquí sí que es verdad que cobramos al momento y pagamos al final de mes, por lo que no habría este problema de caja. Pero ojo, en la empresa B2C, en las clínicas, si cobrásemos bonos, hoy lo cobraríamos, pero ese dinero tendríamos que guardarlo para cubrir los costes de realización de ese servicio en un futuro, ya que tenemos una obligación con el cliente de realizarlo. No podemos contar con ese dinero que cobramos hoy del bono para gastar o para invertir ahora mismo, ya que una parte será para cubrir los gastos de ofrecer el servicio en un futuro. El segundo problema más común que lleva a la quiebra de las empresas es la falta de planificación. Y es que es un punto clave. Hay muchos emprendedores que lanzan su proyecto sin un plan de negocio ni estudio de mercado. Tienes que tener claro una cosa, tienes que estar resolviendo el problema de la gente. Tan fácil y tan difícil como eso. Si no lo haces, no hay negocio y vas a tener que cerrar en los primeros meses seguro. Y no solo eso, sino que tienes que mirar quiénes son tus competidores, ya que hay veces que no vas a poder ni entrar a competir y no merece la pena entrar con ese emprendimiento a ese mercado. Y por supuesto tienes que revisar cuáles son los canales de adquisición de clientes y los canales de distribución de tu producto o servicio. Mira, yo soy un fiel defensor de más vale hecho que perfecto y de evitar la parálisis por análisis.
Pero un punto de análisis al principio será la clave. Te va a evitar muchas noches sin dormir. Y no está de más que te hagas el Canva o el DAFO de tu negocio. O también que acudas a algún tipo de proyecto o de programa de tu ayuntamiento para emprendedores. Si ya has empezado y ya estás operando, tienes que seguir planificando. Intenta cada 2 o 3 meses tomarte un día para parar, analizar y pensar sobre tu proyecto. El mercado cada vez es más dinámico y rápido y tienes que estar analizando constantemente y estableciendo objetivos trimestrales o incluso bimensuales. Esto te ayudará a tener una muy buena capacidad de adaptación. En mi caso, para todo el tema de estrategia y de planificación utilizo el método EOS, que he adaptado un poco a mis preferencias y circunstancias. Este es un buen tema para hablar en próximos vídeos, así que suscríbete porque seguro que te va a interesar. El tercer factor más importante en la quiebra de las empresas es la deficiencia en la gestión de equipos. Y en este punto me gustaría darte mi opinión. Cuando hablamos de gestión de equipos, hablamos de relaciones entre personas. Y no creo que esto sea un motivo de quiebra por sí mismo, sino que las relaciones entre personas pueden ser en muchos casos el eslabón más débil de la cadena. Cuando una empresa entra en una situación complicada, todos los eslabones entran en una situación de estrés y va a romper por la zona más frágil. Es muy complicado vivir en la incertidumbre y no todo el mundo la aguanta. Y cuando vienen mal dadas en una empresa, si no se ha hecho un buen trabajo de relación de personas y de liderazgo, esto empieza a generar muchos problemas. Empiezan a surgir problemas con el equipo y lo peor, que empieza a surgir problemas entre los socios. La gente se desmotiva, deja de remar tan fuerte y si ya algo iba mal, empieza a ir peor. Es por eso que el autoliderazgo como emprendedor y CEO es clave para un buen liderazgo de equipos. Hablaremos de esto en el canal, así que atento a los próximos vídeos y ya tienes ahí otro motivo para suscribirte. El cuarto factor, y no menos importante, por el que fracasan las empresas es el factor de mercado o competencia. Y es que, según los datos, el 18% de las empresas que fracasan lo hacen por este motivo. Mi opinión está relacionado con el segundo, ya que forma parte de la estrategia, y es por eso que hay que ir tomándole constantemente el pulso al mercado, interpretando lo que ocurre constantemente, revisando quiénes son tus competidores y quién está triunfando o quién está quebrando en tu sector. Y vale, estos han sido los principales problemas que hemos visto que hacen que las empresas fracasen. Pero, ¿cuáles son las soluciones? Pues bueno, vamos con ellas. Primero de todo es importante tener liquidez. Mira tus cuentas cada día y ten dos contabilidades, la contabilidad normal y la contabilidad analítica. Mide todos los flujos de entradas y salidas, apúntate una previsión en un calendario y por favor, no quieras correr si no tienes pulmón financiero. Otra cosa que te recomendaría es que tengas una póliza de crédito en el banco. Si no la usas, el coste es muy bajo y si la llegas a necesitar, tienes una última carta con la que jugar. La segunda cosa que tienes que hacer para solucionar estos problemas: invierte tiempo en darle al coco. Piensa, planifica y ejecuta rápido. Si aún no estás en el mercado, lanza ya tu producto mínimo viable. Intenta testear el mercado lo más rápido posible y también lo más barato. Investiga a tus competidores, tanto a los que lo hacen bien como a los que lo hacen mal y a los que ya no están en el mercado. E intenta tener siempre toda la información posible. Toma luego una decisión y confía en tu criterio y actúa. El tercer consejo que te puedo dar es que seas un líder que asume la responsabilidad de lo que ocurre. No te escaquees de los problemas y explica a tus socios o empleados todo lo que está ocurriendo con la mayor sinceridad posible. La comunicación es clave en los equipos y el mayor error es barrer debajo de la alfombra. Y por último, y no menos importante, el último consejo que te doy para no quebrar es, por favor, disfruta del camino. Emprender es duro, pero también es un privilegio. Cada proyecto que lanzas e intentas consolidar son aprendizajes que quedarán dentro de ti. Estás persiguiendo tu sueño y construyendo algo. Permítete cometer errores, acéptalos y aprende. Mantén esa mentalidad positiva y empuja, ya que estoy convencido de que formarás parte de ese 10% que sobrevive a los 5 años. Nos vemos en el próximo vídeo.